Bueno, y ahora queremos darle paso a nuestra conferencia central, para la cual tenemos de invitada a Ana Arias. Yo les quiero decir que nosotros le dijimos, ¿cómo te presentamos, Ana? Ana es doctora, bueno, ustedes la googlean y van a encontrar un montón de indicadores de su calidad académica, de su trayectoria, de lo que ha hecho. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ella nos dijo, preséntenme como trabajadora social. Así que eso, con ustedes les dejo a Ana Arias, trabajadora social, que nos visita desde Argentina. También en mis ratos libres infiernizo a Santiago para que termine la tesis sobre situación de calle, que es... Muy bien, ¿no es cierto? Tiene que terminar esa... ¿Cómo? Ya es hora. Les agradezco mucho para mí venir a Montevideo es realmente una enorme alegría. Yo aprendo mucho y me siento siempre muy bien tratada. También sé que hay colegas acá de Buenos Aires de un proyecto que están por ahí al fondo, así que cualquier cosa que diga mal me corrigen mis compañeros. Y me interesaba mucho poder, yo estuve aquí el año pasado, entonces me interesaba como intentar dar una vuelta a algunas cosas que estuvimos conversando el año pasado. Voy a intentar, la idea, voy a intentar ser breve como para que podamos dialogar. Creo que estamos en una etapa que es realmente de un nivel de ruptura importante. Perdónenme, yo vengo de Buenos Aires, piensen que la estoy tropezando muy mal, con lo cual, si estoy un poco pasada de rosca, ustedes me justifican por la... Total, son todos trabajadores sociales, somos fáciles para estas cosas. Pero lo cierto es, y escuchando los datos que dio Carmen al inicio, es que no estamos en una etapa de continuidad. Hay importantes indicadores para pensar que hay enormes rupturas en la forma en que se está desplegando lo social. Hay un libro hermoso de un profe de la facultad que empieza con esta frase que yo les puse ahí, que decía: el futuro ya no es lo que era, hay que pensar las cosas de vuelta. Y esto no quiere decir que yo no vengo con ninguna idea de decir nada de lo que pensábamos es como era, no. Pero lo que más me preocupa es que si nosotros pensamos al trabajo social como una intervención fundada, le estemos fundando en una serie de presupuestos que no tengan asidero con cómo se está desplegando hoy la cuestión social. Entonces me animo a forzar el argumento con ustedes, me animo a poner más en duda incluso de lo que yo quisiera, para poder pensar colectivamente, porque me parece que la apuesta política es a poder pensar, y uno piensa cuando no sabe. Cuando uno sabe, tiene claro, ejecuta, ¿no? Que es el problema de la gente que tiene demasiado claras las cosas, que no puede pensar, ¿viste? Ejecuta. Y hoy yo creo que tenemos que animarnos a poner en duda algunos de nuestros presupuestos para efectivamente poder tener una apuesta de transformación, porque si no, el riesgo es quedarnos entre los convencidos de una realidad que somos cada vez menos, en espacios cada vez más chicos, y me parece que eso es un problema enorme. Es un problema no del trabajo social, es un problema de las ciencias sociales, es un problema de las ciencias sociales a nivel mundial. De hecho, la crisis de las ciencias sociales está también presente en las universidades europeas, pero que tiene que ver con la capacidad, si se quiere, de aventurar la idea del futuro. Por eso digo, el futuro ya no es lo que era, pero el futuro será. Con lo cual digo, dediquémonos a pensar entonces un ratito algunas de nuestras certezas, algunas de nuestras formas de pensar, insisto, no para desecharlas, pero sí para revisarlas, porque quizás hay algunas cosas que sí tenemos que pensar desde algún otro ángulo, desde alguna perspectiva de mirada, porque me parece que el peor lugar desde el cual encarar un ejercicio político de pensamiento es suponer que todo el resto están equivocados, ¿no? Que voy a decir, bueno, la gente está equivocada, la gente es incorrecta, ¿no? Porque de ahí
a la idea de una vanguardia, y ni siquiera revolucionaria, les diría una vanguardia conservadora, estamos ahí. Entonces digo, me animo a que pongamos en duda estas ideas, y para eso me parece importante empezar por cuestionar la idea clásica de lo social. La emergencia de las... antes de meterme con lo social, algo sobre el tema cuando estuve dando una vuelta, pedí un congreso de sociología que éramos sobre las incertidumbres, ¿no? Y lo cierto es que la emergencia de las derechas radicalizadas, en particular la experiencia de Trump y la experiencia, por ejemplo, de Milei en Argentina, muestran que ha sido posible poner nuevamente en un discurso cuestiones que pensamos que no iban a volver nunca más. O sea, hace 10 años en un congreso acá nadie hubiera dicho, anticipado que Estados Unidos podía cerrar su Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación, no es que estamos pensando en el Ministerio. En el caso argentino, tuvimos una degradación de las estructuras institucionales, pero quizás han ido hasta niveles más profundos, como es incluso, y ahora sí me voy a meter con el tema de negar la relevancia de lo social. Igual, del mismo modo que uno puede plantear este escenario de las derechas radicalizadas, lo cierto es que tampoco sería cierto plantear que las realidades regionales tenemos esa avanzada como una avanzada certera, porque digo, la experiencia de Brasil, la experiencia mexicana, la experiencia uruguaya, digo, están mostrando que también en la región esto se encuentra en disputa. Ahora, nadie podría tampoco aseverar que la región está yendo hacia un escenario de segunda vuelta progresista. Entonces digo, hay que poder hacerse cargo de que estamos efectivamente en un momento donde no tenemos claridad acerca de la tendencia, por decirlo de esta manera. Yo recordaba, nosotros somos grandes lectores de Carmen Miraglia, un texto de Carmen sobre los ministerios de desarrollo social en la región, que coincidieron en la región en el mismo periodo. Yo trabajé bastante, yo hace años que investigo sobre el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Pero lo cierto es que tenían una particularidad e implicaba, a finales del siglo pasado, en algunos casos los muy primeros años de este siglo, una idea de responsabilización nacional de una idea de un social que aparecía, era la época que se hablaba de los nuevos pobres, ¿no? de la nueva cuestión social, pero que en realidad mostraba que la crisis del empleo asalariado formal como mecanismo necesario al que iba a llevar los procesos de industrialización y demás, ya no se encontraba conteniendo a importantes contingentes poblacionales. Estaba también inspirado en ciertas lecturas que venían de Europa, las lecturas de Robert Castells, ¿no? de la idea del precariado. Pero básicamente se hicieron cargo de cierta idea de responsabilidad sobre un nuevo social que implicaba una relación con desempleo por un lado y aumento de la pobreza significativa por otro lado. Y también, y si uno pensara en términos generales, apelaron a dos grandes herramientas de trabajo, tres, pónganle si quieren. Una, que fueron los famosos programas de transferencia condicionadas, que se van a instalar en toda la región de manera muy importante. En el caso argentino fue un cambio significativo cuando pasamos de los programas de transferencia a lo que se llama ya la UH, la Asignación Universal por Hijo, porque en realidad lo que hizo fue reconocer en los niños de los trabajadores desempleados o de trabajos precarios la misma condición de lo que se llamaba antes el salario de familia. Cuando se analiza la incidencia de pobreza en infancia, ha sido muy importante la incidencia de estas transferencias. Por otro lado, los programas vinculados a alimentos, al acceso a la alimentación, tanto de entrega, a medida que fue pasando el tiempo, cada vez fue menos entrega de víveres y sí transferencias. En Argentina decimos como una tarjetización de la política, o sea, de la tarjeta bancaria, digamos.
Y por otro lado, aquello que habíamos aprendido desde el desarrollo de la comunidad, la apuesta al trabajo territorial, la cercanía. Y uno puede decir que con distintas idas, vueltas y venidas, más o menos en esas herramientas se generaron las estrategias de trabajo de estos ministerios. En el caso argentino, por las dimensiones, pero también por la complejidad política, y también porque el peronismo nunca pudo aceptar que el trabajo asalariado formal no iba a ser el lugar al que íbamos a llegar. Hubo grados importantes de informalidad de las propuestas, de propuestas que han sido siempre basadas con lógicas de programas que empezaban y duraban lo que duraba el funcionario político que lo sostenía, como que no hubo en Argentina la posibilidad de un grado de sistema. Ustedes han tenido un mucho mayor grado de estabilidad de la propuesta de intervención. Pero todo esto se basaba en una idea de lo social, que yo recordaba que estuvo Estela Grassi trabajando en uno de los congresos. Estela es una gran maestra, y había escrito un texto en los 90, que yo lo estudié cuando estudié en el grado, y ella trabajaba muy bien esta idea de una cierta lectura del ciclo de las políticas que estudian los politólogos en clave de trabajo social, que implicaba que los sujetos se organizaban, se movilizaban frente a una carencia o necesidad o padecimiento, lograban instalarlo en la agenda pública poniendo en tensión la legitimidad del Estado. Y el Estado tenía que intervenir en función de haber puesto en crisis su problema de legitimidad, y eso da origen a las políticas a las cuales nosotros nos sumábamos, y después la disputa por el control social o los procesos de liberación. Esta adaptación del ciclo de las políticas en clave de trabajo social, nosotros lo seguimos enseñando, no con estos nombres, pero lo seguimos enseñando. Lo pensamos muchas veces así, y yo les digo que me animo a que lo pongamos en duda por un ratito. ¿Vos me pasás, Ena? Lo de Volver al Futuro, perdón, lo quiero decir, si hay gente demasiado joven que no lo sabe, no me importa. Es una película muy importante, pero si hay gente joven, la gente es de porquería a veces, y la gente joven, para el que viene. ¿Qué es lo social? Yo les quiero decir que en Argentina existió algo que se llamó la garrafa social. No sé, ¿acá existe la garrafa social? Pero la gente iba y decía, ¿hay garrafa social? No, hoy no hay, porque había muy poquitas. Las garrafas sociales eran pocas. ¿Cuál era el atributo por lo cual una garrafa, se le dicen acá garrafa también, ¿no? ¿Cuál es el atributo por lo cual una garrafa puede ser social? ¿No? Te digo, ¿qué tenía de distinta la garrafa social? Uno dice que le ponían menos gas, pero no seamos malos. ¿Qué es lo que le da el atributo de lo social? ¿No? Bueno, de la misma manera que las garrafas pueden ser sociales o no, de acuerdo al vínculo público y estatal, los padecimientos pueden ser sociales o no. Y estamos en una etapa en donde la lectura de los padecimientos, de las necesidades como problemas sociales está puesta en duda, y los datos que dijo Carmen lo sostienen. Si se trata, porque puede ser un problema del orden de lo individual, puede ser pensado así, puede ser pensado como algo del orden incluso de lo psicológico. Los estudios del Banco Mundial empezaron a incorporar la perspectiva psicológica en los problemas de pobreza. Creo que hay un texto del Banco Mundial que empezó a decir que los pobres tienen mayor tendencia a la depresión, y que la depresión genera... No, es un texto de verdad, búsquenlo, es un texto público, no es que yo lo encontré en una búsqueda, es un texto... Pero empezar a pensar eso, pero además nuestros sentidos comunes cada vez lo incluyen más. Los libros que más se venden son los libros de autoayuda, y existe una tendencia enorme a poder pensar esto de quizás vos estés proyectando algo interno sobre tu... Y esto no es para nada negar
la importancia que tienen las dimensiones subjetivas y que sin duda las personas con depresión tienen mayores problemas para encarar sus problemas y que sin duda la posición, viste, de optimista mejora las posibilidades. No estamos discutiendo eso, pero cuando se analiza lo que supone, qué sé yo, en el caso argentino, el aumento de la desocupación que existe creciendo, no se trata de que los trabajadores están conectándose menos con su interior, sino que se encuentran modificándose, en el caso argentino, con el intento de sostener el dólar bajo que estamos teniendo, la imposibilidad de generar estrategias productivas en ese contexto. Pero, a ver, a lo que voy es que lo social, como lo pensamos nosotros, no necesariamente va a ser así. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y como puede ser que no, nosotros como cientistas sociales no podemos repetir lo que debe ser por forma universitaria, porque ya lo dijo, qué sé yo, no sé, Meredith. No, lo que es la forma en cómo la sociedad va a pensar su social, lo social de esta etapa, está en tensión, está en discusión, no está dado y no es un problema de que la gente no sabe. No es un problema que decía, ay, la gente es bruta y no sabe. No. Es un problema mucho más del orden político y es un tema que nosotros tenemos que poder reconocer para poder incidir sobre esa disputa sobre lo social. El segundo punto acerca de que la organización de los actores afectados como parte de la resolución del problema. Y acá, vos hablabas hace un rato de la reconceptualización, la famosa concientización, movilización, organización. Es per se la forma de organizar. También me parece que hay que poder conversarla. Que esto no es lo que está sucediendo per se. Y esto no es, habló la compañera del Centro de Estudiantes, negar la relevancia de lo colectivo. Lo que digo es que lo colectivo es colectivo en tanto suponga una apuesta sincera de transformación de la realidad. Entonces, me parece que tenemos que poder ver cómo pasa esto. En el caso, les cuento que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la Argentina, el ex ministerio, porque ya no es más, lo que sucedió fue que el Estado, cuando dicen se rompió todo, no se rompió todo. El Estado cajero automático sigue funcionando perfecto. Las únicas transferencias que mantuvieron su nivel, que no perdieron con la inflación, que en el caso argentino es uno de nuestros grandes problemas, fueron las transferencias directas que se hicieron del programa alimentar, que es un programa masivo, y de la asignación universal por hijo. Mejoraron incluso por la inflación, incluso fueron incorporando nuevas poblaciones. Lo que se desarmó fue todo lo que se llamaba la apuesta al trabajo territorial, por eso pudieron echar a la mitad de los trabajadores del ministerio. Entonces, esta idea de que se puede desterritorializar la política social hace una ruptura de verdad desde, uno podría plantear, desde el desarrollo de la comunidad hasta acá, no hubo nunca bueno, sí, la dictadura, por supuesto que sí, pero salvo el periodo de dictadura, no hubo ninguna apuesta que se animara a plantear la virtud, no solo lo desarmó, sino que públicamente apareció la idea de los gerentes de la pobreza para describir a los dirigentes de las organizaciones sociales, apareció las famosas denuncias de corrupción, que por supuesto que las debe haber, porque en cualquier experiencia con niveles de masividad, encontrar a alguien que se quedó, digo. Pero la apuesta a la desterritorialización ha tenido un impacto positivo en la administración, en la opinión pública. La que es la ministra salió y dijo, yo voy a atender, si hay gente con hambre, que vengan y yo los voy a atender de a uno, pero no voy a atender a los intermediarios. Imagínense el territorio de la Argentina, si una persona con hambre de Chaco va a venir a hablar con la ministra, pero la efectividad política de esa idea tiene un efecto de evitar la intermediación, que fue algo que no, después voy a volver sobre esto, que está teniendo en Argentina efectos positivos. Yo no digo que esto vaya a suceder acá, no digo que sea una realidad de todo el mundo, pero sí me parece que poder pensar
cómo se reconfiguran ciertas formas de lectura de lo social, son propias de la época. Y por último, lo que decía, ¿se acuerdan que estábamos hablando como del ciclo de la política? Es, bueno, los afectados se organizan, logran instalar el problema en la agenda pública y la responsabilidad pública estatal frente al problema como la consecuencia de esa acción. Yo les diría que hoy estamos en un momento en donde esto también está puesto en duda, en tanto sí, frente a los conflictos, lo que hay que generar son instancias públicas estatales que se responsabilicen sobre eso. Está puesto en duda. Está puesto en duda en muchos países, pero también se pone en duda en los sentidos comunes, incluso de los propios afectados. O sea, que es otra complejidad de la adhesión que están teniendo las derechas radicalizadas en el mundo, que no solo tienen adhesión de los sectores que la están levantando en pala, porque esto también hay que decirlo, que están enriqueciéndose de manera bestial, sino también de los sujetos desencantados con las formas de inclusión que prometieron otras experiencias políticas. Entonces, todo esto a mí me llega a pensar a que efectivamente estamos en un momento donde está en duda lo social. Hay un texto que ayer conversábamos de Nicolás Lobo, que dice que cuestiona, dice, la idea iluminista de la cuestión social. Vieron que hay una frase hermosa de Robert Castell que define la cuestión social, que dice: es la aporía fundamental donde una sociedad se enfrenta al enigma de su cohesión, ¿no? Hermoso. Si hay algún estudiante que se puede escribir algo así, venga, porque es hermoso. Pero lo que le cuestiona a Nicolás Lobo es que dice: la cuestión social no es una pregunta, porque las sociedades no son sujetos, las sociedades no se preguntan nada. Lo que hay son actores que logran imponer situaciones, y si la cuestión social es una respuesta, no es una pregunta. Y en tanto es una respuesta frente a los problemas. Es una respuesta que construyó la modernidad, podríamos decir, siguiendo con los franceses, digo, esto de Oncelot, la invención de lo social, ¿no? Es una forma que se inventó para procesar las tensiones sociales, ¿no? Es decir, a veces, dice ese mismo texto, a veces la cuestión social es un espacio donde respirar, y eso nosotros los trabajadores sociales lo conocemos. Es decir, transformó efectivamente el problema de la persona que se acercó, no, pero quizás fue un lugar donde pudo respirar, ¿no? Y respirar, si no respiras te morís. O sea que a veces no hay que quitarle valor a la posibilidad de procesamiento de tensiones que supuso el abordaje de la cuestión social. Pero si la cuestión social es una respuesta, uno puede pensar que va a haber otras respuestas. Y me gusta la idea de pensar la cuestión social como respuesta, porque le quita el carácter ontológico, si se quiere. O sea, como, es decir, los problemas pueden llegar a intentar resolverse desde otros lados. Porque además hay una realidad sobre la emergencia de los padecimientos sociales, que nosotros le decimos sociales porque le vamos a defender lo social hasta el último momento, pero pongámosle los padecimientos, así, de los padecimientos que están mostrando grados enormes de lo que unos intelectuales argentinos están llamando la implosión. Si yo les digo a ustedes situación de calle, problema de salud mental, dicen que son problemas menores hoy. El problema de salud mental post pandemia, pero antes también, pero post pandemia, los niveles de ruptura que supone la cuestión social, agrego la violencia. Yo les digo, violencia, salud mental, problemática de las personas en situación de calle, son tres grandes problemas que hablan, para estos autores, pero usémoslo nosotros, de la idea de la implosión. De una implosión en la cual no explota. La explosión tiene características claramente más políticas. La idea de la implosión supone una ruptura para adentro. Quizás las personas en situación de calle se vea con mucha mayor virulencia, este nivel de ruptura para adentro. Estas formas de la implosión, aparte estos autores son buenísimos, dicen, mira, ¿pasás la que viene? Porque ahí hay una, no, otra, la otra. Porque lo que dicen es que la tonalidad afectiva de la implosión es el cansancio.
Y en el caso argentino dicen se pasó de lo que era la idea del que se vayan todos, que suponía identificar en la clase política, ¿no?, al que no me jodan más, ¿no? Y esta idea que no me jodan más es clara de la implosión, donde ya ni siquiera identifico a alguien contra quién, es que no me jodan más. Y dicen, y las implosiones, a diferencia de las explosiones, son frías, tienen tonalidades afectivas frías, suponen, dice, la idea del cansancio, dice, no, las personas implosionadas generalmente tienen una necesidad enorme de productividad, porque sostener la parada en este momento exige una multiplicidad enorme de acciones todo el tiempo. Hay que trabajar mucho más, que esa es otra de las características. Si en los 90 la desocupación, que decíamos fue una de las cuestiones que tienen que tomar los ministerios de desarrollo social, fue un problema, hoy la posibilidad de las plataformas hace que no vamos a tener la desocupación que nosotros imaginamos que era la clásica, que en los 90 aparecía hombres en los barrios a la mañana, que era como un hecho, esto las personas jóvenes no les parece una antigüedad prehistórica, pero un momento en el cual la presencia de hombres, porque que estuvieran mujeres se consideraba que era una práctica habitual, era, bueno, hoy la idea de la plataforma, que cualquiera se puede poner un Uber, el Rappi, no sé qué habrá acá, pero esta idea del autoempleo de manera extiende las jornadas laborales a niveles son otros ritmos para pensar la organización. Y además, en la idea de la implosión, la violencia ocupa un lugar importante porque es una violencia mucho más centrada para adentro, violencias intrafamiliares, violencias barriales, situaciones de grados de violencia entre vecinos por cosas dificilísimas de abordar, porque puso la música muy fuerte, qué sé yo, y le pegó un cuetazo, cosas de ese orden. Espero que acá no estén pasando así. Bueno, qué feo tener que compartir esto, pero hablan de situaciones de grandes, dicen, y hay deterioro anímico y baja libidinal. Y cuando digo deterioro anímico y baja libidinal, no estoy queriendo parecerle a los informes del Banco Mundial. Estoy diciendo que vos le vas a decir, organízate, movilízate, oye tú, y el tipo está la persona está en situación donde eso hay que tomarlo como, porque es lo que sucede, porque los sujetos no son los que deben ser, los que nosotros necesitamos que sean, son lo que son. Y creo que en serio, en la situación de las personas en situación de calle se ve esto con mucha claridad, y frente a esto hay la idea de considerar y disputar la categoría de social para el problema de situación de calle. Me parece que se puede mostrar en ciertos ejemplos. En la última campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, un candidato propuso como actividad de campaña echar a las fisuras de la ciudad, y le llamó fisuras. Y la periodista que lo entrevistaba le dijo, te agradezco que haya dicho fisura, porque la idea de situación de calle romantiza la pobreza. Le dijo a la periodista. Por suerte esa persona no sacó tantos votos. Pero se instaló la idea de la fisura como nombre de las personas en situación de calle en el discurso público, y empezaron a haber agrupaciones. Por ejemplo, la facultad donde yo estoy está en la zona de la ciudad que tiene mayor cantidad de población en situación de calle, que es la zona de Constitución, porque está cerca de una terminal muy importante. Bueno, en Constitución se organizaron un grupo que se llaman Los Buenos Vecinos, que entre otras cosas, en alianza con un cura del barrio, están por la expulsión de las personas en situación de calle, de las trabajadoras sexuales y de las travestis, que son también que también forman parte de la comunidad de la... Estos buenos vecinos, por ejemplo, a veces echan agua en los lugares donde están las personas. Quiero decir, y no son la clase alta, la oligarquía diversificada, los grandes tenedores de granos. Son vecinos de un barrio pobre que además está hiperviolento. También, y hay que reconocer, también está hiperviolento. El otro día en la facultad se hizo un encuentro de organizaciones que trabajan en situación de calle,
y estaba la referenta del sindicato de meretrices, que se llama AMAR. Y la mujer hace todo un discurso fantástico, que yo decía, qué bien, denunciando. Entonces yo decía, vamos, y en un momento decía, bueno, y además hay que reconocer que cambiaron las formas del mercado en el barrio, y que hoy más que la prostitución es la venta de drogas. Y si hay que vender drogas, bueno, los compañeros venden drogas. Y ahí, ¿no? Porque no son situaciones en las cuales decís, bueno, vamos, o sea, en todas las situaciones uno se encuentra frente a situaciones donde es complejo, y los buenos vecinos, que son terriblemente fachos, por decirlo de una manera, también es cierto que ponen en cuestión un tema que es re complejo, y es que el barrio está re violento, es invivible vivir ahí en esas condiciones, y eso también es parte. Ahora, la respuesta frente a esto, ¿vendrá por lo social? Digo, eso yo les pregunto, la respuesta, bueno, es una disputa a disputar, pero no a dar por certeza, quiero decir, ahí vamos. Entonces, a mí me parece que reconocer que lo social no es lo que era, que lo social y que la cuestión social como una respuesta frente a los padecimientos y a los conflictos, hay que poder vincularla. Algo más sobre el conflicto y pasa al tema siguiente. Cuando uno analiza, y esto todos los estudios serios lo dicen, la evolución, por ejemplo, de los recursos asistenciales en Argentina, no han tenido que ver tanto con los indicadores de pobreza o de desocupación o de desigualdad, sino con el conflicto. A mayor nivel de conflictividad social, sobre todo expresada en las formas que se expresaba en el ciclo anterior, que era con cortes de ruta, ¿no? A mayor nivel de conflictividad, mayor respuesta estatal. Hoy, lo social no está siendo el eje del conflicto social. Ustedes podrán decir los jubilados, lateralmente les diría, los grandes conflictos han pasado por otros lados, incluso ha habido movilizaciones mayores por la universidad. Y por cuando Milei dijo que las personas con orientación sexual, no me acuerdo cómo los nombró, dijo ¿se acuerdan que habló en Davos y dijo que eran, no sé, pederastas, no me acuerdo, cualquier cosa dijo, y ahí se generó una movilización muy importante. No así por cuestiones del orden social. Con lo cual, insisto, el conflicto no está teniendo hoy esta tonalidad. Esto puede cambiar, porque puede pasar que el dólar en Argentina se dispare qué sé yo, y que tengamos una alta inflación y que pueda haber cierto realismo. Puede ser, pero esto que está pasando ya estaba pasando en la sociedad antes. O sea, estos procesos, pues, más allá de que la coyuntura haga que las mayorías puedan de vuelta volcarse hacia un lado, estos procesos de transformación de lo social forman parte hoy de un nuevo lugar en el cual formamos. O sea, tema 1, terminé. Lo social no es lo que era. Entre otras cosas porque no tenemos muy claro tampoco el futuro, que ya no es lo que era tampoco. Segunda cuestión. Me habían invitado las compañeras, esto lo armé para las compañeras que íbamos a juntarnos ayer con las Concuca y las compañeras del sindicato, pero por el paro no pudimos hacerlo, pero lo armé igual, así que lo voy a decir. Que tiene que ver con discutir las condiciones de trabajo, que es otro tema central porque fue uno de los temas que ocupó un importante lugar en la agenda del trabajo social del ciclo anterior. Y acá me parece que habría que alejarse de la posición del voluntarismo, que es una posición que siempre conduce a malos lugares, solo es cuestión de voluntad, pero también habría que pensarlo más claramente cerca de la política, porque las condiciones de trabajo no se disputan desde la indignación moral. Quiero decir, a mí me parece horrible que a alguien le paguen mal y que lo hagan trabajar un montón. Ahora, no es la indignación moral lo que genera procesos de transformación. Y no es que yo me indigno, pero la posición del moralista crítico, que es una posición subjetiva que trabaja una grosa historiadora fantástica que se llama Mariana Catabel, que dice muchas veces, el moralista crítico dice, esto debe ser así, no es, y me quedo tranquila, ¿no? O sea, el moralista crítico no es una persona muy útil en términos políticos. Con lo cual, pensar cuáles son las condiciones en que las condiciones de trabajo se desempeñan, me parece que es también importante en relación a esto que veníamos diciendo. Porque tenemos
pensar las condiciones de salario, de estabilidad, del tipo de contratación. En el periodo anterior había una categoría que en broma en un programa de radio decían los monotributristes, porque nosotros tenemos monotributo, ¿no? Entonces estaban el contingente de los monotributristes, porque no tenés aguinaldo, porque te pueden echar, bueno, la forma de contratación que crecieron, la disponibilidad de recursos, la carga de trabajo, el reconocimiento de la especificidad de la tarea y por ende de la identidad profesional y consecuente autonomía, digo, ¿no? O sea, todas estas, pensando en las condiciones de trabajo, pienso en qué cosas nos quejamos los trabajadores sociales, del salario, de la contratación, de la baja reconocimiento de la autonomía, de la sobrecarga de laburo, todo eso se despliega en un conjunto de transformaciones mayores que tienen que ver también con la identidad de la tarea. Con qué tipo de tarea es la que se está llevando adelante. Y hubo una reacción que también es muy cercana a la implosión dentro del propio ejercicio profesional argentino, que fue que ante a problemas como las violencias, que decimos que son centrales, ni hablar de lo que pasó con la situación de la pandemia, que generó efectos importantes. Y una más había apuntado acá, que ahora me la voy a acordar. Pero seguro que frente a las violencias, y muchas veces frente a las cargas de recursos, la reacción fueron hitos defensivos de decir, nosotros no. Uno puede decir, está muy bien, puede decir que no. Pero es seguirse para adentro y no ir más a los territorios en donde había situaciones de violencia, no entrar a territorios sin las condiciones. Lo que hizo fue que abandonáramos los territorios. Y cuando echaron a medio ministerio, una parte importante no le importó porque tampoco lo veía. Digo, los espacios que se dejan los ocupan otros. Y esto no quiere decir ir en cualquier condición, ¿eh? Digo, para mí la sindicalización debiera ser una norma entre nosotros, la organización en nuestras instancias gremiales. Todo eso hay que disputarlo, hay que hacer todo lo que podamos. Pero sepamos que la experiencia argentina, por lo menos lo que demostró, es que los espacios que nosotros abandonamos no por y ojo también, que es parte del ejercicio. Acá en Uruguay debe ser distinto, pero en Argentina mucho colega es conservador, mucho colega piensa que la gente le miente y que gran parte de su tarea es descubrir si miente o no cuando va a hacer algún pedido. Digo, insisto, ustedes deben ser más formados, pero allá nosotros tenemos compañeras que te dicen, yo no entro a monobloc, yo no entro a Villa, yo no entro, salvo que me pongan patrullero y yo atiendo acá. Y es muy famosa una anécdota que se contaba siempre en mi familia de que fue una trabajadora social en un lugar y decía, hacía tanto frío, era tan lugar que le dijo, no, perdón, yo en esta condición no puedo hacer una entrevista, venga usted a la oficina, ¿no? Perdonen, existe, digo, porque tampoco vamos a... Pero esta anécdota que les cuento de una familiar de mi familia, y no, de verdad, mi familia son todos trabajadores sociales, pero hay algunos buenos y otros no. Pero de verdad, esta idea, que se las cuento a ustedes y es ridícula, pasó mucho. Y yo no estoy diciendo que hay que exponerse a la violencia y a que te maten de un tiro, porque sería totalmente insensato. Lo que digo es, sepamos que esto, que la posición del moralista crítico no te preserva los lugares. Y que todos los espacios y que por ejemplo, insisto con la crisis de lo social, el enorme crecimiento que hubo en Argentina de la responsabilidad con el corrimiento ha implicado que el narcotráfico ha ganado territorio en territorios que antes eran nuestros. Y también hay que reconocer el lugar que han cobrado algunas iglesias. Pablo Semán dice que los curas villeros llegan hasta la anteúltima sala del infierno porque en la última llegan nada más que los evangelistas. Y no llegamos nosotros. No llegamos, La situación de consumo más agraviada. Ustedes porque son más ateos todos los uruguayos, yo ya lo sé, pero en Argentina esto es un cambio, y es un cambio para pensar lo social. Yo no soy para nada anticlerical, pero lo que digo es, son los escenarios en los cuales nosotros discutimos las condiciones de trabajo.
Entonces digo, bueno, ¿cómo se da esta disputa? Insisto, no sería sensato plantear la intervención desde el voluntarismo, es decir, nos bancamos cualquier cosa. Pero lo que digo es, sepamos que todo este corrimiento te deja en un lugar entre el Estado cajero automático, que es barato el Estado cajero automático, esto está estudiadísimo y tiene altos impactos, como también lo nombramos. Entre el Estado cajero automático y el avance de otros sectores en la territorialización, el moralismo crítico no nos va a preservar un lugar en el futuro. ¿Estoy demasiado negativa? Y también me parece que esto implica altos grados de colectivización del ejercicio del pensamiento y de la acción. Digo, en esto, por eso digo, este congreso que se pudo hacer de manera territorializada, la presencia del centro de estudiantes, que aparte en esto del enfriamiento libidinal, sepan que el de mi facultad se llama igual de acá sexo, habla bien de la puesta en el momento de baja libidinal, nuestro centro de estudiantes se llaman sexo, es un montón. Digo, me parece que tenemos que poder salir, y hay algunos aprendizajes del último ciclo de experiencias progresistas que nosotros debiéramos tener en cuenta para la propuesta, que es el último punto, y ahí es todo pum para arriba y está muy bien. Pero, insisto, hablo de la experiencia argentina, nosotros hemos tenido algunas experiencias autocomplasivas. Quiero decir, el pequeño proyectito por nombre progresista que se despliega en 4 manzanas divino. Que, ojo, si sos vos la que está en el centro de salud y yo, es lo que hay que hacer. Ahora, cuando se piensa de la planificación, o sea, cuando pensamos el modelo de política social, nosotros hemos tenido multiplicidad de intervenciones de baja escala y de bajo nivel de fragmentación sobre problemáticas muy masivas. Y encima le pusimos nombres pomposos. Acceso al derecho del sujeto de derecho alternativo plurinacional, anti no sé qué. Digo, y 4 manzanas, ¿no? Esa idea de una experiencia de baja escala, alto nombre, ¿no? Alto nombre, ¿sí? ¿Cómo la gente no se siente sujeto de derecho? Y no se siente sujeto de derecho porque no le llegó tampoco. Me parece que es una cuestión una cuestión a retomar de esto, y también que vuelve a pensar la lógica, es decir, frente a problemas de orden estructural, seguimos pensando las respuestas de la lógica de la emergencia. Y de la lógica de la emergencia y la lógica de la intervención fragmentada. Quiero decir, entonces, en la otra vuelta hablaba con una compañera de un programa muy lindo, pero me dijo, muy lindo, yo se lo cuento, a ustedes les encantaría, pero que dijo, y eso eran unos cuantos contratos y muchas ganas. Es decir, bueno, la política no son unos cuantos contratos y muchas ganas. Eso de divinos, bueno, si vos tenés la suerte que te den a vos los 4 contratos y la mucha gana, hay que hacerlo, yo lo haría, pero pensar el modelo de política social desde ese lugar me parece que frente al dramatismo de los problemas, porque además los proyectitos lindos se hacen en las 4 manzanas que no son ni las más violentas, ni las que están más afectadas, ni las que están... Entonces digo, esa idea, y encima le ponemos nombres como acceso al derecho, no hay acá eso, allá teníamos unos nombres, yo he participado de la hechura de los nombres, hablo de mí, pero eso me parece que es algo a tener en cuenta en la propuesta de lo que tenemos que pensar para el futuro. Otra de las cuestiones que fueron las que trabajamos cuando yo vine la vez pasada, que yo les decía que gran parte de la producción crítica del trabajo social y de las ciencias sociales partía de la idea del develamiento, quitar el velo de una realidad que aparecía negada, entonces mostrar que las instituciones reproducían condiciones de desigualdad, de la reproducción del sistema, ¿no? Capitalista, esta idea de develar lo negado. Yo les quiero decir que no tengo que develar hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué voy a develar del tipo que dice que hay que sacar las fisuras de la ciudad? ¿Qué tengo que develar? Es un poder explícito, pornográficamente explícito. Con lo cual, la idea de que nuestras producciones teóricas identifiquen los grados de la crueldad o los grados del abandono supone poca generación de conocimiento.
Por otro lado, y acá es otra de las preocupaciones, y me animo a discutir la idea de la resistencia, que forma parte del título de esta idea, que muchas veces la resistencia puede convertirse en un lugar conservador si yo no tengo capacidad de propuesta. O sea, ¿yo qué le voy a decir a mis coterráneos, decir, para la próxima campaña electoral? Perdón que lo ponga en términos electorales, pero digo, ¿cuál va a ser el modelo? Volvamos a los programas que los propios destinatarios de los programas se quejaban y que nosotros como trabajadores de esa política nos quejábamos. O sea, el futuro no puede volver a ser un pasado que fue cuestionado por los propios destinatarios de las acciones que llevábamos adelante. Entonces el movimiento de la crítica tiene que incluir esta identificación en clave de propuesta. Nosotros tenemos que tener capacidad de proponer. Se ríe, estoy diciendo alguna palabra. No. Acá hay gente que se pelea. Bueno, es que la violencia está entre nosotros. Quiero decir, la propuesta, nosotros tenemos que poder soñar la idea del futuro desde cuestiones de propuestas. El ciclo de gobiernos progresistas de principio de siglo retomó un conjunto importante de propuestas que ya existían en los debates, de manera minoritaria, de manera lateral, pero que se habían construido. La gente joven que no nos interesa por su excesiva juventud no debe recordar que existió algo que se llamaba el Foro Social de San Pablo. ¿Qué? De Porto Alegre, perdón. Yo fui a Porto Alegre, me acuerdo, ¿vos fuiste también? Era muy lindo, y era re lindo. Y era una cosa pero uno ahí veía un montón de experiencias minoritarias que muchos de los que estábamos ahí decimos, esto es imposible. Y después fueron posibles. O una parte de eso nutrió propuestas de internet. Hoy, si nosotros hiciéramos el foro de Montevideo, no sé si tenemos tanta claridad de propuestas para el futuro. Entonces, hoy la agenda de propuesta es la articulación de experiencias, de actores, de posiciones para construir la agenda de lo que viene. Porque la agenda conservadora no nos sirve principalmente porque los propios destinatarios dijeron que no sirve. Y si ellos dijeron que no sirve, es porque no sirve. Entonces, esto no quiere decir que no hubo cosas muy valiosas, muy a reconocer. Pero y entonces digo, ¿cuál es el mapeo de experiencias? Yo estoy segura que existen, pero creo que hoy no tienen entidad de articulación de propuestas, entre otras cosas porque la lógica de la resistencia y porque también las lógicas antagónicas que se presentan para pensar la política nos dejan poco espacio para eso, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Milei, es decir, frente a Milei es Milei y todo el resto. Pero eso impide, eso que puede llegar a ser útil en términos electorales, políticos, no es útil para pensar. No es útil para pensar cuáles son las propuestas que tenemos que pensar. Y en esto, digo, me parece que hay, por ejemplo, propuestas que hay que pensar de otra manera. Estos compañeros que escriben sobre inflación dicen, en contextos de violencia, desintensificar es una apuesta política. Desincentivar situaciones de conflictos. Abrir la escucha a lugares que no forman parte del abanico de lo actual. Poder animarnos como colectivo profesional a tener propuestas y a reclamar el reconocimiento de nuestro lugar, pero en estas situaciones que son tan críticas que no sabemos cómo abordar. Por ejemplo, las violencias. Por ejemplo, una forma más colectiva de pensar la situación mental. ¿Cuáles son las propuestas de intervención para pensar la problemática de la situación de calle? Y por último, sé que estuvo Paula en uno de los lugares, que es una grosa para eso, también jerarquizar el cuidado y la valoración del oficio. Poné la última. Hace poquito participé en el colegio profesional, que es como la DASU de ustedes. Se presentaban 2 libros de 2 experiencias de colegas que se jubilaron, que están retirándose de la actividad profesional, y eran 2 libros biográficos. Contaban ellas su vida. En un caso estaban contados a partir de cuentitos y en otro caso estaba narrado. Y yo me vuelvo a maravillar de la potencia que tuvieron nuestras compañeras que vivieron la dictadura militar, que inventaron las formas de abordaje de género cuando no existía como problema, que inventaron, se acordaban que en Buenos Aires, por ejemplo, empezaron a ensayar lo que después fue el 144, un número de teléfono que lo promocionaba Moria Kazan, que era una vedette, en ese momento era muy joven. Digo, el nivel de creatividad, de apuesta, desde lugares de incerteza,
construyeron las certezas en las que trabajamos nosotros. Así que yo creo que nosotros nos merecemos jerarquizar el oficio, cuidarlo, hacerlo de manera no autocomplaciva, pero sí amorosa, porque tenemos mucho para aprender de lo que viene si nos animamos efectivamente a pensar. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que habrá generado habrá movilizado algunos pensamientos, ideas. La idea la contamos con unos 25 minutos, ¿no? 10. 10 minutos. Vamos a aprovechar, la idea es poder ahora circular la palabra, si alguien quiere hacer una pregunta o complementar o hacer un comentario, dejamos el micrófono abierto. Ahí hay una mirada aquí, una valiente. Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias, un gusto y placer poder estar acá. Muy identificada con algunas cosas que planteaste, sobre todo la última, la de valorizar el oficio, porque muchas veces quedamos parte y somos rehenes de las políticas, de los políticos partidarios, y lo que quiero decir es no romantizar el progresismo tampoco, porque dentro del progresismo, que ya fue gobierno acá en Uruguay, y lo es actualmente, también hay estas lógicas de corrupción, en donde muchas veces los trabajadores sociales somos presos de lo que se le ocurre al político o a la política en ese momento de poder hacer para visualizarse. Entonces quedás como, bueno, necesito al técnico para mostrarme. Lo digo porque es una realidad concreta en la que nos estamos viviendo muchos de nosotros hoy, que creo que también, obviamente, atravesados por cuestiones de salud mental que tienen la pandemia, agudiza un montón de esas situaciones, por el narcotráfico, que es algo que en realidad se está instalando muy rápidamente acá en Uruguay, obviamente vinculado a situaciones de calle, consumo problemático de sustancias, pero sobre todo eso es no romantizar el progresismo. Entiendo que en Argentina con Milei está haciendo todo muy nefasto, pero también tenemos que ser críticos con el progresismo. No, eso quería como poder apoyar desde acá. Bueno, hola Ana. Vos planteabas la situación que se vive en el barrio Constitución, puede ser referido al tema de convivencia, no diría la situación de calle, sino al problema de convivencia que se genera en ese barrio con distintos actores. Y decir que como que las soluciones no siempre, o creo, he entendido, como que las soluciones no pasan, o pueden no pasar por lo social. Esto lo estamos viendo en varios barrios de Montevideo, con reacciones de vecinos que cuestionan las instituciones, que cuestionan la situación, que miedo, que bueno, se generan este tipo de problemas de convivencia. ¿Cuáles serían o cuáles son las acciones que genera el Estado o la sociedad como para pensar que la solución no va a pasar por lo social? Entendiendo lo social como que somos nosotros los que tenemos que trabajadores sociales, intentar a través de políticas solucionar el problema de la gente en situación de calle o la relación entre vecinos que están en calle y los que no. ¿Cuál sería la idea? ¿O cuáles serían las otras políticas no sociales que actuarían o que están actuando en esta problema de convivencia? Gracias. Una pregunta que tiene que ver con este encare de lo social. En realidad, si es posible lo social separado de lo económico, lo ambiental. O sea, a veces nos enojamos cuando hacen análisis económicos
donde, y en el caso de Argentina, ¿no? Es decir, la inflación es un éxito mientras la gente... Pero si no hay también una imposibilidad de hablar de lo social, sin pensar que está anclado en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental, y que como trabajadoras y trabajadores sociales nuestro desafío es trascender o que lo social y la vida en su diversidad esté metida en la práctica, anclada en lo económico, anclada en los desafíos que tenemos culturalmente y ambientalmente. Entonces me gustaría tus comentarios en ese sentido también, de esa mirada de lo social, pero en esa interrelación. Complementando la última intervención, a mí me parece que uno de los problemas que desafía a todas las ciencias sociales y también, por supuesto, el trabajo social, es esta disociación que se logró en el nuevo modelo de desarrollo, donde lo económico, lo social y lo cultural están separados. Tienen metas individuales, ¿no? Cuando en realidad la cohesión social era un entramado entre esas tres grandes núcleos, ¿sí? Lo económico, lo cultural, lo político, ¿no? Entonces, a mí me parece que la solución no es solamente económica. Lo económico es una precondición. Creo que hay un debe muy fuerte a nivel de lo político. Estoy pensando en que cuando la hipótesis para pensar, o sea, yo sé que estoy jugando con escenarios muy al extremo, pero para poder pensarlo, puede no haber una intervención social frente a las personas en situación de calle que se resuelvan con la exclusión de las personas en situación de calle de la ciudad. Esto es una propuesta de intervención política que circula y que hay una cantidad importante de personas que creen que puede ser así. Porque lo social implica un grado de responsabilidad pública y lo social no puede ser pensado sin, lo dijeron los grandes autores, sin la conformación moderna del Estado. O sea, si vos dudás de la importancia del Estado para poder intervenir, si decís que el Estado hay que destruirlo, lo social se cae junto con el Estado. Me acuerdo un viejo texto que leíamos en los 90 de Nicholas Rose, los famosos textos del final del Estado, que hay que volver a leerlos críticamente ahora, ¿no? Pero me parece que se puede, el abandono, la desresponsabilidad frente a algunos problemas, como conlleva una pérdida de la centralidad de lo social. Lo social no como el padecimiento, porque la gente va a padecer igual, la persona en situación que va a seguir estando, sino cómo socialmente se construye una forma de intervención sobre eso. Y eso no es algo que esté construido de antemano. Sin duda, lo social suponía, me acuerdo que entonces decía que era un híbrido, porque lo social no se explica sin lo cultural, sin lo político, sin lo económico. Lo social no existe per se, digamos, o sea, no existe, es un híbrido. Bueno, Durkheim dijo el famoso lazo social que permitía, ¿no? Bueno, esta idea de que lo social es la escisión de los problemas sociales, de los problemas económicos, de los problemas culturales, es hoy un gran éxito de las posiciones que plantean la desresponsabilidad social, que es anterior, y yo creo que hoy la apuesta es asumir nuevamente la idea de responsabilidad social frente a los problemas, que es anterior a los derechos, porque los derechos son el ejercicio de la responsabilidad, son la consecuencia de la responsabilidad. Y si lo ponemos en clave de la sociedad, es decir, la sociedad tiene responsabilidad con tener 2.800 personas en situación de calle en Montevideo, no sé, digo, la sociedad, nosotros como sociedad somos responsables de pensar las condiciones de violencia en las que se crean los chicos, que después van a ser efectivamente también muy violentos. Esa responsabilidad me parece que es hoy una apuesta de construcción a lo común más potente que la idea del derecho, que muchas veces lleva a decir, mirá cómo sufre tanto, que si sufre mucho genera más derechos. No, eso no funciona como ecuación así en términos sociales, menos en esta época. La idea de las víctimas, digamos, o sea, que frente a las víctimas hay que generar acciones restitutivas. Esa idea no está funcionando, no está teniendo eficacia política. A mí me parece que poner la clave en términos de cuál es la responsabilidad que las sociedades tienen
que las personas como integrantes de la sociedad que asumimos frente a eso, me parece que tiene mayor potencia política. Pero me parece que yo lo que me gustaría, que fue lo que intenté hacer en el escrito, pero por ahí me quedó medio largo, que es decir, ojo, porque esta forma de respuesta social que nosotros mismos hemos cuestionado, si no tenemos capacidad de nuevas propuestas que construyan lo común, nuevas formas de responsabilidad, nuevas formas, no nos va a tener en ella. Por ahí, pero puede no tenernos en ella. Y vengo de la peor experiencia, o sea, en donde no estamos teniendo que ver. De hecho, estamos por primera vez con desempleo en la categoría profesional. Y está pasando eso sin que haya mayor reacción social frente al tema. Pero va a pasar. El tema es cuando pase, para la etapa que viene, ¿cuáles son nuestras propuestas? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para decir esta es la agenda de la política social que viene frente a la violencia, frente a la situación de calle? ¿Cuáles son las experiencias que, aunque sea de manera mínima, hoy están encontrándole una vuelta? Están, yo estoy casi segura, pero que tenemos que poder darle entidad, y para eso hay que poder hacer como un ejercicio político de decir, a nosotros se nos va la vida en la construcción de esa agenda de futuro en la cual nosotros podamos jerarquizar lo social y la intervención, lo social, por supuesto, inescindido de lo económico. Pero una cosa, pasa mucho cuando nosotros discutimos en Buenos Aires la necesidad de una ley nacional de asistencia social. Entonces te dicen, no, pero hay que discutir el empleo, hay que pensar la economía, porque bueno, empecemos por algún lado. Yo quiero una propuesta de un servicio, de una articulación de servicios sociales que puedan pensar respuesta territorial, que puedan identificar qué problemas intervenimos sobre que discutan la pertinencia federal, qué le corresponde al ámbito nacional, qué al provincial, qué al municipal, cuál es el equipo que tiene que intervenir frente a estos problemas. Yo quiero discutir la pertinencia territorial. Y es verdad, lo decís. Te dicen, bueno, pero hay que discutir primero el trabajo, porque si no discutimos el trabajo, no. Bueno, discutamos el trabajo y también discutamos esto. Y nosotros como categoría tenemos capacidad de proponer en ese nivel, propongámoslo, pero salgamos a discutir propuestas, articulación de propuestas, conflicto entre propuestas, pero me parece que es lo que hay que hacer. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, Ana nos deja el desafío entonces de discutir propuestas.